Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo sea contigo y con los tuyos. Soy tu hermano Giorberto de tu versículo bíblico. Y hoy quiero traerte una reflexión la cual se encuentra en el libro de Marcos en su capítulo 10. Marcos 10, versículo 45. Es una reflexión muy hermosa, poderosa y que nos ayuda a entender cuál es el propósito de nosotros como cristianos y que en el servicio es que está la verdadera semejanza a Cristo. Gloria a Dios. Marcos 10, 45 y leemos en el nombre de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al nombre del Señor. La reflexión de hoy le hemos puesto como título Servicio, humildad y sacrificio. Gloria al nombre de Jesús. Servicio porque es lo que nos muestra. Nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Aunque en la condición en la que estemos debemos servirnos los unos a los otros. Son mandamientos que debemos llevar a cabo si nos queremos parecer a Jesús. Si queremos llevar una vida de humildad, de obediencia, de sacrificio, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. En el versículo 35 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Vemos cómo el Maestro trata con sus discípulos haciéndole entender que esas cosas que ellos piden no son las cosas por las cuales deben velar. No es ser más que los demás, no es estar en una posición. Y eso es lo que vemos a diario. Vemos que el Señor no solo vino para servirnos, sino que también vino e hizo milagros, sanó enfermos, ayudó a los pobres, compartió tantas cosas con nosotros para darnos a entender que el reino de los cielos es más que posesiones, que el reino de los cielos es más que liderar, que para ser líder hay que tener una autoridad, pero hay que tener amor, hay que tener comprensión, hay que tener empatía y todas estas cualidades Cristo la engloba en su totalidad, porque ayudándonos unos a otros podemos mostrar y reflejar nosotros como servidores de Cristo, podemos reflejar lo que es Él en nosotros, la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestras actitudes, con nuestras buenas acciones, reflejando a los demás que hay más allá de sus necesidades. Que aunque estemos en necesidad de nosotros, tenemos cómo servir. Nadie tiene tampoco que no pueda ayudar. Y el Señor nos muestra todo esto. Luego de que Jacobo y Juan dijeron esto, los discípulos se acercaron enojados y el Señor los llamó. Los llamó y lo que le dijo fue lo que dice en el versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, el objetivo de nosotros es servir. El mismo Maestro, cuando el lavatorio de los pies, Pedro no quería que le laven los pies. ¿Por qué? Porque él decía: la autoridad que tú tienes no es como para yo dejarme lavar los pies. Y el Señor le hizo entender que Él vino para servir y no para ser servido. Todo el que está en una posición de altura lo que quiere es que le rindan pleitesía, lo que quiere es que le sirvan. Vemos como nuestros gobernantes, los gobernantes políticos, están ahí para servir, pero ellos están ahí para servirse. No todos, pero la gran mayoría lo que busca es el lucro personal. Entonces, la palabra muestra que nosotros, si nos servimos los unos a los otros, nos estamos ayudando. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Importantísimo. ¿Cómo debemos tomarlo? Ayudarnos, reflejar el amor de Cristo. Ese sacrificio fue por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia, para que dejamos de ser esclavos del pecado, para que vivamos una vida a plenitud, una vida de gozo, que no depende de las circunstancias en que estemos, depende de nuestra confianza en aquel que nos llamó,
depende de la visión que tenemos más allá de esta vida terrenal. Porque todo esto es temporal. Y por eso hago mucho énfasis en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés lo muestra como que todo esto es humo, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final todos perecemos. ¿Y qué hay después de la muerte? Por eso Cristo vino para librarnos del pecado y de la muerte eterna, para darnos vida. Estos versículos son muy importantes. ¿Por qué? Porque muestra la humildad, el sacrificio y el servicio de nuestro Dios, que no solo vino para libertarnos del pecado, sino que hizo milagros, sanó enfermos, sanó el corazón, sanó personas de estados mentales, sanó personas de sus heridas, levantó muertos, restauró paralíticos, dio la vista a ciegos. Un sinnúmero de milagros que vemos a lo largo de todas las escrituras, que te invito a buscar una solución para cada problema que tienes. Lo vas a encontrar en la Biblia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y espero que esta palabra haya sido de edificación y de fortaleza para tu vida. Vamos a despedir con una oración para que el Señor siga hablando a nuestras vidas, nos siga haciendo entender cuál es su propósito y podamos hacerlo con amor, con sabiduría, pero con autoridad. Amantísimo Dios, te damos gracias por este tiempo, por este momento en el cual tú permites que tu palabra haya sido expuesta. Te pido que los corazones, las vidas que las van a ver, que van a escuchar, tú estés transformando, así como nos has dado el privilegio de escucharte, de hacer tu voluntad. Que aquellos, Señor, que están cansados, aquellos que ya encuentran que no tienen oportunidad, aquellos, Señor, que han tirado la toalla, tú les des la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para ver que hay más aparte de su condición actual, la cual pueden ver. Que tú estás con nosotros todos los días porque así lo prometiste y que vienes a buscarnos. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, feliz resto del día y que la paz de Cristo sea contigo y con los tuyos en el nombre de Jesús. Amén.